Hermanos, buenas noches. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Una vez más, gracias damos a nuestro Señor y Dios, Padre, gloria a Dios, que nos permite estar aquí reunidos y también juntamente unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ustedes que nos están viendo desde sus hogares, que la paz del Señor, el amor del Señor esté en sus corazones y sea el Señor quien supla en sus hogares, gloria a Dios, su paz, su misericordia, su grande amor. Gracias una vez más por estar conectados, gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar inicio a una reunión más, cantando esta alabanza, esta promesa maravillosa en donde dice: esta alabanza nacerá una nación de una vez, en donde nos dicen que habrá una nación santa, una nación gloriosa, con la vida misma de nuestro Señor Jesucristo en ellos, gloria al Señor. Y esta nación nacerá de una vez en toda la faz de la tierra, así como el relámpago que sale de un lugar y se esconde dice del oriente al occidente, así será, dice, la venida, la manifestación, aleluya, del Hijo del Hombre, gloria a Dios, y no será más que la manifestación, gloria al Señor, de la iglesia que nacerá una sola vez, de una sola vez, gloria a Dios, en toda la faz de la tierra. Gracias, Padre bueno. Y esta alabanza dice: canta, oh estéril, la que no daba luz, tendrás hijo varón para toda la creación, un río de vida en ti, fluyendo salvará. Canta, oh estéril, tu día llegará. Canta, oh estéril, la que no da tendrás hijo varón.
Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí le dejo con mi hermano pastor para continuando con la palabra de Dios. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Amén. Por nuestra fidelidad y paciencia también en el Señor. Gracias a Dios podemos estar una vez más para compartir las verdades de la palabra del Señor, y necesitamos que el Señor nos alumbre, nos ilumine, nos guíe y podamos, conforme a su voluntad, escudriñar la palabra del Señor, cuál es la lámpara que va a alumbrar cada día el camino para seguir avanzando en este llamamiento al cual Dios nos ha hecho. Vamos a darle gracias a Dios con palabra de oración y pedimos a Dios la dirección de su Espíritu, que tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, y la use como a Él le agrada. Señor, te damos gracias, Padre mío, en el nombre soberano de Jesucristo, mi Señor y Salvador, por concedernos una vez más estar aquí delante de tu presencia, y también, Señor, en unión con nuestros hermanos que pueden alcanzar a vernos en este momento. Padre Santo, lo que más deseamos es que la presencia de tu Espíritu nos una cada día, que la presencia de tu Espíritu nos guíe, Señor, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos, Padre Santo, mirar los propósitos, mirar las promesas que has tenido preparados, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, la salvación es una promesa que no lo merecíamos, mas por gracia nos has concedido. Todas las promesas, Señor, que están dadas para tu iglesia, Señor, todo lo reconocemos que es por misericordia, es por gracia, Señor. No lo merecíamos, mas en tu grande amor y en tu grande misericordia concediste, Padre, las promesas para todos aquellos que te recibieran como Salvador, para todos aquellos que quieren ser, Padre Santo, participantes de aquel propósito, Señor, que ya estuvo diseñado desde antes de la fundación del mundo. Señor eterno, abre nuestro entendimiento, usa nuestra mente y nuestro corazón. Rendimos a ti nuestra voluntad, Señor, rendimos a ti nuestra vida, para que tomes en tus manos, Señor, como el alfarero toma el barro, para hacer lo que a él le place. Toma nuestras vidas, Señor, y haga como te agrade a ti, Padre Santo. Señor, límpianos, oh Dios, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. Límpianos, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Purifica nuestras vidas, Señor. Purifica nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra mente. Oh Padre, tómalo para ti, Señor. También mis hermanos, cada uno sean tomados delante de ti, conforme tu palabra lo enseña, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, Padre. Necesitamos que la presencia de tu Espíritu nos conduzca y nos guíe, Señor, en el camino correcto, Padre, que nos conduce a tu presencia. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea, Señor, ministrada conforme a tu voluntad, mas no conforme a nuestra voluntad, conforme a que ha sido dada y conforme está escrita, Padre Santo, y conforme a la esencia de tu Espíritu, sea derramado en nuestras vidas para poder conducirnos correctamente cada día delante de ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos ahora sí a Primera de Corintios y en esta noche vamos a tratar 22 y 23 acerca de las primicias. En estos días hemos hablado acerca de venir al camino a través de nuestro arrepentimiento. Estábamos viendo también que en el camino tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Luego hemos tomado también lo que la Biblia enseña. Avanzar es crecer en la gracia de Dios, crecer en todos los aspectos que su palabra lo señala, como es conocimiento, fe, santidad, entrega, consagración, todas esas cosas que Dios nos pide en su palabra. Reconociendo que nuestra naturaleza todavía está en nosotros y cada día ella tiene que menguar para que el hombre nuevo en nosotros pueda ir creciendo y no detenerse hasta llegar a la madurez. Jesucristo, desde que empezó su ministerio, él 3 años y medio tuvo un testimonio intachable y sabemos con toda claridad que por más que trataron de encontrar algo en él, nunca lo encontraron. Si buscarían algo en nosotros, sé que todavía lo van a encontrar, pero la meta es llegar a ser como el Hijo de Dios, como dice la Biblia, y cuando la iglesia llegue a la medida del Hijo de Dios, como lo dice Efesios 4, del 11 al 13, entonces nadie encontrará tampoco nada de que acusarnos, porque habremos llegado al nivel de perfección, al nivel de ser como es nuestro Maestro, santo y perfecto. Así que el Señor ha señalado, las Escrituras lo revelan, ha señalado que la iglesia tiene que crecer. Al arrepentirnos hemos venido a un nacimiento espiritual como un bebito, pero luego tiene que nuestra vida ir desarrollando, ir creciendo, y para que tengamos un crecimiento correcto necesitamos que el alimento de la leche que está aquí en la palabra del Señor, el alimento del pan para los más grandecitos está aquí en la palabra del Señor, el alimento de la carne, como dijo el Señor, el que no come mi carne no tiene vida en sí mismo, y también el maná escondido para los que están mucho más arriba, más grandes o más adultos ya. Entonces hay alimentos para los 4 niveles de crecimiento. Todos tenemos que ir creciendo. Yo creo que una persona cuando ya está en una edad de juventud o de adulto ya no anda ya tras la leche, sino tiene otros alimentos distintos. Pero un bebito solamente se preocupa en pedir la leche porque ese es su nivel. Queridos, Dios quiere que vayamos creciendo, vayamos siendo alimentados con la palabra del Señor de acuerdo a nuestro nivel. De acuerdo a las Escrituras, hay 4 niveles de crecimiento y también hay 4 tipos de alimento para cada nivel de cada hijo de Dios. La leche para los niños, 1 de Pedro 2:2, el pan y la carne para los jóvenes y los adultos, San Juan capítulo 6, y con muchas escrituras. Yo les doy una escritura de cada cosa porque pasaría mucho tiempo mencionando tantas, pero ustedes que leen bastante las escrituras, yo creo que ya van recordando que la Biblia habla de la leche, también habla del pan, también habla de la carne y habla del maná. Así que hermanos, esto no es tan nuevo para ustedes, es algo que conocemos. Solamente quisiéramos recordar que todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Así que hermanos, con el deseo que el Señor pone en nuestro corazón, vamos a continuar con estas recomendaciones de la palabra del Señor para que nuestro caminar no se detenga, para que nuestro caminar vaya avanzando, vayamos creciendo en el Señor hasta la meta final. Bien,
también estuvimos viendo que hay cosas que pueden impedir nuestro crecimiento. Queridos, yo creo que debe haber en nosotros una amplia preocupación por ver las cosas que en nosotros todavía están y esas cosas que sabemos que nos estorban para poder crecer. Entonces procurar trabajar en favor de que esas cosas sean eliminadas de nuestra vida. Yo creo que la Biblia es tan clara en muchas partes, y llegando hasta el apóstol Pablo cuando él habla, cuando dice, por ejemplo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando que las obras que en él antes hubo ya están menguando, ya están cada día desapareciendo. Y en otra escritura aquí mismo, en el mismo Corintios 15, el mismo Pablo en el versículo 31 dice, hermanos, cada día muero. Entonces la meta del cristiano es que tiene que ir menguando a las cosas que sentimos que están en nosotros. Ahora, ¿de qué manera? Para eso dijo el Señor que hay que cargar nuestra cruz. La cruz es tipo de las aflicciones, pero también de negarnos a todos los gustos que nuestra naturaleza vieja quisiera. La ley del amor tiene que desalojar de nuestra vida a la ley del odio, la ira, el pleito, el resentimiento. La ley del amor tiene que desalojar, porque más adelante cuando estemos por los versículos 24, es muy hermosísimo, vamos a encontrar ahí que el reino de los cielos consiste en leyes establecidas a través de Jesucristo en favor de la vida de la iglesia. El Evangelio no es como una religión que venimos para congregarnos y esperar en el camino hasta que un día final el Señor por fin venga por nosotros en el aspecto físico. La Biblia es bien claro que el Señor ha empezado una obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no va a empezar una obra en el siglo final. No, la obra lo empezó desde el día que nos hemos entregado nuestra vida a Jesús o nos hemos arrepentido. De ahí en adelante, de acuerdo a Filipenses 1:6, la obra empezó en nosotros. Pero el que va a hacernos ver las cosas que tienen que ser desalojadas de nosotros es el Espíritu Santo. No hay otro medio. La religión no puede hacer nada contra nuestra naturaleza. La religión puede tener una apariencia muy hermosa, muy bonita, muy cuálida, pero no puede hacer nada en contra de la naturaleza que está en nosotros. Entonces, el único que puede, la Biblia lo define, que el que nos va a guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Y una de las verdades que tenemos que entender es que en nosotros hay una naturaleza que estorba para que Dios haga la obra en nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos desalojar a este viejo hombre. Las leyes, por eso repito, la ley del amor puede desalojar a la ley del odio, el rencor, la indiferencia, los pleitos, celos, iras, contiendas. La ley del amor puede desalojar. La ley de la fe puede desalojar a la ley de las dudas. Quiero recordarles que Romanos 8 es muy clarísimo. Ahí dice 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2, ahí empieza a hablar de la ley. Dice, porque la ley del Espíritu, note bien que dice la ley del Espíritu, no la ley del predicador, la ley de una doctrina de hombre. No, con toda sinceridad, la doctrina de hombre no podrá cambiar la vida del hombre. Por eso la Biblia dice bien claro, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Por eso es que ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Habla de ser librados, me ha librado
La ley del amor, que viene por medio del Espíritu Santo, me libra de la ley del odio, de la ley de la indiferencia, de la ley del resentimiento, de las iras, contiendas. La ley del amor va desalojando a esas otras leyes que están metidos en nuestro viejo hombre o en nuestra vieja naturaleza. Así que cuando estemos en el versículo 24, vamos a encontrar un sinnúmero de leyes que la palabra del Señor está hablando. Y no olvide, dice leyes, leyes. Así que una ley desaloja a otra ley. La ley del Espíritu va a desalojar a la ley de la carne. Y la ley de la carne es una lista interminable, no solamente Gálatas 5:16, ni Colosenses 3 o Efesios 3 también, sino hay muchas leyes en nosotros que la ley del Espíritu tiene que ir desalojando de nuestra vida. Por fin, la última ley que será vencida es la ley de la muerte. La última ley que será vencida es la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte puede estar en pie mientras exista pecado en el ser humano. Por más pequeñito el pecado que sea, siempre la muerte tendrá todavía poder. Pero cuando la iglesia o los cristianos hayan llegado a ese nivel de ser libres del pecado, la muerte no tendrá más lugar. Y se cumplirá lo que dice aquí mismo al final de este capítulo: sorbida es la muerte en victoria. Ahí no dice vencida, no dice vencida, sorbida. ¿Qué es sorbida? Que va a ir desapareciendo, porque la ley del Espíritu va a ir absorbiendo a la ley del pecado. Y cuando la ley del pecado termine siendo absorbido, la ley de la muerte no tendrá más poder sobre la vida de los hijos de Dios. Entonces, resumimos, el que nos mantiene en riesgo es el pecado, grande o pequeño. Pecado es pecado, y la Biblia dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que, queridos, tenemos que tener una amplia preocupación. No se asuste si usted descubre que hay un tigre dentro de usted, tiene un carácter muy fuerte, muy explosivo. No se asuste, diga: ya tengo a quien llevar al sacrificio. Así de sencillo. Ya tengo a quien llevar al sacrificio. Porque hay, en los días de Jesús, muchos los religiosos trataron de presentarse delante de Cristo de una forma religiosamente y guardadores de las leyes de Moisés y muy intachables. Pero Jesús sacaba de adentro todo eso escondido. Dice que Jesús conocía a todos los hombres y le decía: fariseos hipócritas. Y ellos se estremecían: ¿cómo sabe tantas cosas que hay adentro? Y él les decía: ustedes cuelan la menta y en el diezmo, en la menta y en el dedo, y dejan lo mejor de la ley. En realidad, en nosotros hay una naturaleza muy grande que tenemos que llevarlo al sacrificio. El resumen es que esta naturaleza tiene que ir al sacrificio. Para eso dijo el Señor: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y venga en pos de mí. Niéguese a sí mismo, negándonos a nosotros mismos. Bien, entonces, queridos, hay tantas cosas que pueden impedir nuestro crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? No nos asustemos, sino empecemos a trabajar. No diga: yo soy esto y lo otro, y el diablo viene para condenar en su mente: imagínate, tú eres esto y lo otro, no eres digno y tú no mereces, y te puede engañar que no puedes. Dígale: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí lo podemos, con la ayuda del Señor. No importa si fuera un león en nosotros. El libro de Salmos 32, 6, 7 y 8 habla de que hay un mulo, un caballo, sin entendimiento, para peor de las cosas. Sin embargo, todo eso lo podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Todo eso se puede. Yo les animo: no se asuste.
No se deje engañar por aquel engañador que le dice, tú eres así y no eres agradable a Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Cuando los fariseos se presentaban ahí como justos, dijo, yo no he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino pecadores. También dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted se encuentra que tiene una naturaleza muy pesada, muy fuerte, un carácter o cualquier otra cosa que está en su vida, no se asuste si no diga, ya tengo que llevar al sacrificio. Pero empiece a trabajar, empiece a negarse a sí mismo. Aunque su carne extrañe cada cosa que no le agrada a Dios, niéguele y diga, no más voy a hacer tal cosa, no más voy a pelear con mi prójimo, no más voy a pensar mal de nadie, no más voy a hacer esto y lo otro, no más voy a hacer, voy a luchar, voy a poner el freno, como dice Salmos 32. Todo depende de nosotros. El Señor ha puesto su parte, hoy depende de nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos y empezar a pelear contra este gigante. Vaya como un David confiando en el Señor y al final terminará el gigante abajo y usted arriba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice el versículo 1 de Corintios entonces 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya hemos hablado de Adán, del pecado y la descendencia, pero nada más un poquito con respecto a que en Cristo todos seremos vivificados. Bien, primeramente vivificados porque la vida de Él estará en nosotros. Y vivificados porque la santidad se verá en la vida de cada hombre y cada mujer mientras camine en rectitud en el camino del Señor. Cuando la Biblia dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, quiero decirles que no siempre todos están dispuestos a permitir que la espada del Espíritu penetre el alma para partir, para separar, para cortar profundamente, dice los tuétanos, el alma, el espíritu, el corazón, la mente, todo. La palabra del Señor va a entrar como una espada. Desde la coronilla va a ir trabajando hasta terminar en la planta de los pies. Eso es lo que está diciendo Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Si yo le vendría que decirle, hermanitos, cuando es su cumpleaños, para empezar a celebrar una buena fiesta, y para cantar una canción medio mundana que se canta en la iglesia, feliz cumpleaños, pero si usted lo examina, eso viene de un origen no netamente del cielo, porque Dios nunca mandó celebrar cumpleaños de este hombre viejo, pero sí un día vamos a celebrar del hombre nuevo. Celebramos el cumpleaños del hombre viejo, de este hombre que se enoja, que tiene resentimientos, que tiene... En el momento del cumpleaños se alegra mucho, pero después todavía critica, todavía murmura, todavía se enoja, todavía pelea. Y a ese le cantamos. Si nos damos cuenta, estamos cantando al Adán. Cuando la Biblia dice que Adán tiene que ir a la muerte, tiene que ir a la cruz. ¿Sabe cuándo se va a cantar al final? Cuando salga la canción, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado la boda del Cordero. Cuando ya haya la santidad manifestada, entonces, ahora sí. A través de los tiempos, de los años, hoy sucede menos, pero antes me decían que era muy legalista en algunas cosas. Pero la verdad es que yo no estoy tratando de ser legalista. Sencillamente estoy transmitiendo siempre lo que dice la palabra del Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Amén. Y si yo digo pues que celebramos una fiesta en favor de alguien y todo esto, yo no digo que está malo, pero lo que dice la Biblia, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Y el que pierde su vida para vida eterna la guardará. Así que la palabra nos pone en la balanza y nosotros tenemos que ver en qué lado nos ponemos. En la izquierda, en la derecha, en la izquierda. Ese es el caso. ¿Quién pesa más, nuestro viejo hombre
o va a ir pesando más nuestro nuevo hombre. Pongo el nuevo hombre a la derecha y el viejo hombre a la izquierda. Si el nuevo hombre va pesando más, ¿qué va a hacer? Va a ir descendiendo, pero el viejo hombre siempre va a estar arriba. ¿Entiende? Porque la Biblia dice que se humilla, será enaltecido. Cuando llegue hasta abajo, pareciera al contrario, ¿no? Cuando llegue abajo, entonces Dios me va a sacar de la balanza y el viejo hombre cae. Porque el viejo hombre quiere estar siempre arriba. Pero no, nuestra vida tiene que ser llevada a una humillación. El Señor lo ha dicho, que no se humille como un niño, no entrará en el reino. A veces nos gusta estar arriba nomás. En todos los aspectos de la vida, arriba. Ojalá que digan, oh hermano Juan, qué bonito canta. No me gustaría que digan que canto feo. Me gustaría que canto bonito. De repente que predico bonito. De repente que hago las cosas bonitas. Eso no me sirve de nada a mí. Porque después de todo estoy procurando no predicar. Estoy procurando y me estoy esforzando a no predicar. Estoy procurando que el Señor diga las cosas que tenga que decir. Y yo procurando no decir nada. Jesucristo también dijo lo mismo. Yo no hablo nada por mi propia cuenta. Yo hablo todo lo que oigo del Padre. Amén. Él no ponía nada de su parte. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Maestro. No decir nuestras habilidades, nuestros pensamientos, nuestras teorías. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra y ir a la esencia de las cosas que Él quiere decirnos. Y si dentro de esos propósitos hay que llevar nuestra vida al altar del sacrificio, hay que llevarlo. ¿Acaso la Biblia no dice eso? Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, o sea, con razonamiento. No estar en un culto solo para cantar, para que el pastor no diga no vino tal hermano, o digan que estoy presente, sino venimos aquí para rendir nuestra vida y traerlo al altar, para que cada día el viejo hombre vaya muriendo, y entonces aparecerá el nuevo hombre. Así que cuando dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es que el trabajo de Jesús es de llevarnos a la perfección. Ya lo dice Hebreos 6:1, ya lo dice Filipenses 1:6, ya lo dice Efesios 4 del 11 al 13. Todos dicen así. Hebreos 6, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Jesucristo dijo, sin santidad nadie verá al Señor. El siervo, bástale al siervo ser como su maestro, y al discípulo al siervo como su Señor y al discípulo como su maestro. Filipenses 1:6, estando persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, lo perfeccionará. Habla de un proceso hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de la perfección, porque llegaremos a ser tal como Él es, como lo dice 1 de Juan 3. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Colosenses 3, versículos 3 y 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Entonces usted verá que el camino no es solamente para venir a esperar qué sucede más adelante. No. La Biblia dice que hemos empezado el camino y tenemos que continuar hasta llegar a la meta. Y si no llegaríamos a la meta, que nos encuentre luchando. El otro texto dice, sé fiel hasta que te mueras. Sé fiel hasta la muerte. Y si te tocó morir, pero te encontró luchando por seguir avanzando, ya has ganado la carrera. Pero si te encontró sentado en el camino, con un hombre viejo que no muere para nada,
o una mujer vieja también. Entonces, no has avanzado en el camino. El camino es para caminar. Lo voy a repetir las 1000 veces que sea necesario, hacerle recordar. El camino no es para sentarnos. El camino es para caminar. El atleta que corre en el estadio, él no se detiene a medio camino. Él pone todo de su parte hasta llegar a la meta para poder ser coronado. Si no, no puede ser coronado. Así que no nos contentemos solo con creer, sino la Biblia dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que en Cristo los planes son de llevar una iglesia a la perfección. Vamos al 23. De eso es lo que quiero tomar unos buenos minutos. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Empezando por ahí, habla de orden. Dios ha establecido órdenes y tiempos. Como dice otra escritura, todo tiene su tiempo. Así que quiero rapidito mencionar esto. Pero cada uno en su debido orden. Y dice, Cristo, y ahí hay un, ¿qué se llama eso? Coma, ¿no? Coma. Cristo, y ahí está la palabra separada. Porque solamente está hablando primero de Cristo. Cuando habla de primicias, primero empezó Jesucristo como el primero y el único al inicio. Predicó 3 años y medio en su ministerio, luego fue llevado a la cruz. Pero Él es el único que murió para rescatar a la humanidad. El único sacrificio. Los israelitas tenían que ofrecer siempre varios sacrificios. Cada vez que pecaban tenían que ofrecer sacrificios. Pero Hebreos dice que Cristo una sola vez para siempre. Así que Él es el primero. Y escuchen bien. Él murió y resucitó. Y aquí el versículo 23 decía, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No usa la palabra resurrección, pero sí usa la palabra arriba de morir. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. En otras palabras, la vida de resurrección se manifestará en la vida de cada hijo de Dios, porque Cristo murió y resucitó, y al resucitar Cristo abrió el camino para nosotros seguir también tras de la resurrección. ¿De qué resurrección habla la Biblia? Dice la Biblia que estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está en Efesios capítulo 2 y el versículo 5. Ahí pueden ir en sus lugares a anotar estas citas para que mantengan ahí siempre, todos los días, y podamos leer cuántas veces sea necesario para que se penetre bien en nuestra mente y corazón y esté claro, esté bien claro que nosotros necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar. Así que aquí habla de la muerte, habla de la resurrección. Las escrituras dicen que estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso es lo que dice Efesios 2:5. Estábamos muertos. Y al aceptar a Cristo como su Salvador, mire, la cosa es sencilla. Tan solamente para confesarle a Jesús, Señor, te recibo como mi Salvador. Él vino a nuestra vida y la luz se alumbra, ilumina nuestra vida. Y nuestra vida, al ser iluminada por la luz de Cristo, entonces, automáticamente, nosotros hemos sido resucitados. Hemos pasado de muerte a vida. No olvidemos que la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. Así que aquí dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo. Así que definamos, Cristo murió y resucitó. Pero luego dice las primicias.
les había dicho en alguna ocasión o varias ocasiones, voy a volver a repetirlo esto, porque hay cosas que nosotros rápido solamente lo hacemos literal, pero Cristo está hablando de esa muerte que nos tuvo sentenciados a la condenación, que es la muerte del pecado, la que le dijo al de Adán: el día que comes del árbol prohibido morirás. Y estaba hablando de aquella separación de la presencia de Dios de él, y él se quedó como una persona natural. De tal manera que aquí dice Cristo, ya dijimos, las primicias. Luego ya las primicias. Cuando dice Cristo habla de uno solo, pero cuando habla de primicias habla ya de varios. Pero arriba decía todo en su debido orden. Ahora, si miramos un poquito la historia de la iglesia primitiva, en ese tiempo todavía no estaba el acontecimiento del fin del siglo, pero la iglesia primitiva fue perseguida, muchos murieron, dieron su vida, otros fueron encarcelados, perseguidos, vituperados de muchas formas. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones. Y el apóstol en Hechos 14:22 afirmó esto con una autoridad del Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Cuando Pablo habló eso, en ese momento había una persecución muy fuerte. Los estudiantes de la palabra del Señor saben que cuando Pablo habló en Hechos 14:22, era momento de persecución en todos los lugares. Eran perseguidos los cristianos. Sin embargo, Pablo dice, animándoles a los cristianos que perseveren, fortaleciendo los ánimos y diciéndoles ahí, es necesario. ¿Qué dice? No dijo Pablo, hermanos, si por ahí sucede algunas persecuciones, pues vayan a otra ciudad y está más tranquila la cosa y no hay persecución, váyanse, no. O traten de escapar a otro lugar, no le dijo que tenían que escapar. Tampoco les dijo, si tienen algunas persecuciones, no se preocupen, eso va a pasar y ya va a estar tranquilo. Les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cristo padeció, murió y resucitó. Luego las primicias. Jesucristo le dijo a los discípulos, escuchen bien, le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces me serán testigos. Estaba hablando que sus testigos no iban a ser testigos por su cuenta, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Y va a notar la diferencia en aquellos testigos. La diferencia entre en el momento que vino el Espíritu Santo y la diferencia cuando estaban con Jesús, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Cuando vino una criada, yo recuerdo un predicador de Colombia, por el año 74, una convención que estuvimos en Pucallpa, él dijo así, esta frase siempre lo he recordado a través de los años. Él dijo así, que a Pedro, una criada que no valía 3 centavos, en el sentido que lo expresó, significa que era una criada que no era ninguna autoridad, no tenía ningún valor. Sin embargo, viene y le dice a Pedro, tú también estabas con ellos, yo te vi. Y Pedro, aquel que declaró un tiempo atrás, cuando Jesús dijo, ¿quién dice usted que yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dio una palabra que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en este momento, delante de esta criada, ni siquiera era un soldado, ni siquiera era una autoridad, ni siquiera era Pilatos o alguien, por así decirlo. Era una criada. Y le dice, ¿tú estabas con él? Y dice, no lo conozco, no sé lo que dices. A veces negamos al Señor en la más mínima situación. A veces en el momento más mínimo, que no significa casi nada, pero nos asusta.
¿Sabe por qué? Porque nos falta poder. Nos falta poder. Pero cuando ellos estuvieron en el aposento alto, todos saben la historia, y el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y los 120 en total, empezaron a danzar y a hablar en lenguas repartidas de fuego se vieron en ellos, el poder del Espíritu Santo llenó sus vidas. Ese Pedro que un día dijo ante una criada: no conozco a aquel hombre, no sé de qué me hablas. Hoy se pone y les apunta el dedo y le dice a las mismas autoridades: ustedes han crucificado al Rey de Gloria. Ustedes han matado al Señor de la vida. Arrepiéntanse para que venga del cielo refrigerio y sean perdonados sus pecados. Ya no tuvo miedo. Estaba frente a personas eruditas, ya no tenía miedo. Abrió su boca, camina un poco más allá, da un mensaje. 3,000 arrepentidos con un solo mensaje. Qué privilegio quisiera tener. Un mensaje pequeño, solamente que diga: conviértanse al Señor para que venga del cielo refrigerio y la gente venga. ¿Sabe por qué venía la gente? No era porque Pedro tenía una apariencia quizás tan agradable a lo natural, sino era el poder del Espíritu Santo que salía de su boca. Y el Espíritu Santo, como decía en San Juan antes, en su ministerio Jesús, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Cuando hagamos las cosas bajo la guianza del Espíritu Santo, estoy seguro que la palabra penetrará a cada vida, creyente y no creyente, y hará la obra que Dios lo ha enviado. Porque no es nuestra palabra, no es nuestra teoría, no es nuestro conocimiento, es la palabra que viene del cielo, y ella es la que convencerá al mundo de pecado, dice la Biblia. Y cuando vemos a Pedro, otro mensaje más allá, 5,000, con 2 mensajes, 8,000 almas. ¿Se dan cuenta? Tendrían tiempo para construir templos. En ese momento, el buen compren material para hacer locales grandes para que se reúna esa gente. Ustedes saben muy bien que la Biblia dice: hasta en casa se congregaban. Hasta en casa comían el pan y compartían con alegría de corazón. Porque la iglesia todos los días se añadía a la gente. Ahí dice Hechos capítulo 2, capítulo 3. Todos los días se añadían. Y donde ellos predicaban, la gente se arrepentía. Porque era el poder del Espíritu Santo el que hablaba a la gente. Los apóstoles eran instrumentos. Pedro está caminando y la gente trae a los enfermos. Pongámoslos aquí, porque por aquí va a pasar. Al menos que la sombra de Pedro toque a los enfermos. Y Pedro pasaba y los enfermos eran sanados. No era la sombra de Pedro en el aspecto físico, era la fe en los enfermos, en el poder que había en la vida de Pedro. Entonces no era. A veces acostumbramos, cuando se sana un enfermo: hermanita, venga para que dé testimonio, para que todos sepan que mi oración lo sanó, pues. Pero no nos damos cuenta que estamos robándole la gloria al Señor. El mismo Señor Jesús le dijo a los leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos se sanaron en el camino y se fueron. Uno nomás regresó. Y Jesús nos dijo: bueno, pues sí, tráiganlos aquí para que den testimonio, para que sepan que hoy se ha sanado. Ante algunos le decían: no le digas a nadie. A un ciego lo sanó, le dijo: no digas a nadie. Otro también lo sanó, y cuando el ciego abrió sus ojos, Jesús ya no estaba, desapareció. Y él siempre andaba recomendando: no le digas a nadie. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestro entendimiento, pero estas primicias no lo hicieron así. Los primeros frutos de la gran cosecha, porque desde que vino el Espíritu Santo empezó la cosecha de los primeros frutos. Y ustedes saben que duró más de 70 años esa gran cosecha. De ahí la iglesia ha permanecido a través de los años, un poco en la oscuridad, o sea, en el aspecto espiritual. Ya la iglesia se organizó un poco y comenzó ya a mantenerse congregacionalmente, pero ya bajo las reglas humanas y muy poco ya del poder del Espíritu Santo.
Pero mientras el Espíritu Santo estuvo moviéndose en la iglesia primitiva, cada mensaje dado por Dios a través de aquellos hombres entraba hasta el corazón de los más eruditos y ellos respetaban y temblaban. Yo me acuerdo mucho de Pablo cuando está frente al rey Agripa. Pablo hablaba la palabra del Señor, algunos contradecían hasta las autoridades, pero el rey Agripa no soportó y le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque aquellos hombres que son las primicias de la iglesia que está hasta el día hoy caminando sobre la tierra, aquellos fueron los primeros frutos después de Cristo, desde el Espíritu Santo bautizando a los 120 y empezó la predicación. Los primeros gente, los miles que se arrepintieron, eran las primicias, los primeros frutos de la gran cosecha que continúa hasta hoy día y terminará en el último convertido mientras la gracia esté abierta. Ahorita la cosecha sigue, porque cada mensaje hay muchas almas que se están arrepintiendo, pero el problema es, aquí dice Cristo, las primicias, pero luego los que son de Cristo en su venida, ahí ese es otro lado, esa es otra partecita. Las primicias murieron, están descansando, ya ganaron la batalla, pero los últimos, los miles de miles en el mundo, los últimos que estarán en pie para el día de la manifestación, lo que llamamos la venida de Cristo, esos que estarán en pie, Pablo dice que ellos ya no morirán, estarán en pie. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, porque hay una iglesia que llegará en pie a la perfección. Y eso tenemos que entender, queridos. Tiene que haber una amplia preocupación por mirar las Escrituras con muchísimo cuidado. No estar creyendo cosas que la Biblia no enseña, sino ir avanzando en el camino, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, permitiendo que la espada del Espíritu vaya penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, para ir separando todo lo malo que todavía queda en nosotros. Me parece ver ese día glorioso que va a suceder allá, en los últimos días finales, cuando los cristianos sientan que ya el hombre viejo ya casi ni respira. Oh Dios, qué hermoso es ese día, bendito sea su nombre. Es un día glorioso, es un día glorioso, es un día hermoso. Cuando aquellos hombres y mujeres que han sido fieles, que han corrido la carrera, que han permitido que la lámpara de su palabra les alumbre para que vean correctamente el camino, cuando estén llegando, entonces ellos experimentarán un gozo, una esencia de satisfacción en su alma y en su espíritu, al sentir que el viejo hombre, que esa vieja naturaleza que cada tiempo les hacía quedar mal, hoy ya falleció. Oh Padre Santo, bendito sea su santísimo nombre. Ese es un día glorioso. Me parece ver que cuando la iglesia esté en ese nivel, ellos estarán iluminados ya por la luz del sol. Y lo que dice Apocalipsis 12, apareció una mujer, esa mujer es la iglesia. Yo pregunté hace unos 35 años atrás, pregunté a un hermano y me dice, esa mujer habla de la Virgen María. No puede el Señor hablar de la Virgen María de caso que ya pasó. Estamos hablando de cosas futuras. El Señor no va a hablarle a Juan, el teólogo, casi más de 50 años después de lo acontecido. Porque después que María dio a luz, 33 años y medio estaba Jesús presente. De ahí han pasado varios años más, para que recién Juan el teólogo en la isla de Patmos recibe esta visión. No, el Señor no habló de lo que está pasado, Él habla de lo que viene, de lo que iba a suceder. Y esa mujer vestida de sol es la iglesia,
Y el sol habla de Cristo. Malaquías 4:2 dice: a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces el sol habla de Jesús. ¿Pero por qué habla de Jesús? Y ahí estaba la mujer vestida del sol, porque representa que esa mujer ya estará revestido de la vida de Dios, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Será una iglesia que ya está alcanzando, y ese es el día más glorioso. Entonces a esto les llama la Biblia los que son de Cristo en su venida, porque todos los que estén en pie en ese día son los que son de Cristo en su venida. Para que quede claro, la cosecha empezó en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo. Las primicias que murieron dando su vida fueron decapitados. Como ejemplo tenemos la muerte de Esteban. Lo apedrearon y le acusaron y todo falsamente. Mientras él estaba ya muriendo, dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre. Y ellos rechinaban sus dientes, los fariseos, dice ahí en Hechos, ellos crujían los dientes de odio porque veían, al escuchar a Esteban decir esto, y entonces avanzaban apedreándole para que muera, y al final dijo: Señor, recibe mi espíritu. Esta gente dieron su vida, no estuvieron corriéndose: ahora qué será de mí, me voy a vivir a Chile, de repente voy a ir más paz, más tranquilidad, o me voy a Alemania, me voy a hacer... No, le dijo Pablo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Respetamos a los que han predicado que la iglesia no va a pasar tribulación, pero seguramente en este momento ya deben estar reflexionando con respecto a ese mensaje, porque Mateo 24:29 dice: después de la tribulación de aquellos días, y no hay ni un texto bíblico que diga antes. Tenemos que escudriñar las Escrituras, y no sea el hombre que nos guíe, sino la palabra del Señor por medio de su Espíritu Santo, y estar preparado para los días que vienen. Luego los que son de Cristo en su venida. Note bien, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, paralelamente juntos, los que son de Cristo en su venida. Qué hermoso es hablar de estas promesas. Qué hermoso es reconocer que Jesucristo, como el primero, el primogénito, murió en la cruz, dio su vida, resucitó, luego está sentado a la diestra de Dios. Pero las epístolas dicen que Él está sentado a la diestra de Dios. La palabra diestra significa coigualdad, y está a la diestra de Dios. ¿Pero qué está haciendo ahí? Dice: esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y los pies no están a pie de la cabeza, los pies están bajo el cuerpo. Los pies no sostienen a la cabeza, los pies sostienen al cuerpo, y la cabeza está en el cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, y Pablo dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo lo que se haga en Cristo tendrá la luz para seguir avanzando. Así se levante todos los Goliates que se levanten, pero usted siempre tendrá la onda de la fe, la esperanza y la convicción. Porque con ese poder de la piedra, que es la palabra del Señor, va a hacer lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando fueron para prender a Jesús, si no hubiera sido el momento en que Cristo ya tenía que ser entregado para ser crucificado y se cumple el sacrificio para rescatarnos, entonces nadie hubiera podido tocar a Jesús. Porque ahí le dijeron: ¿a quién buscáis? Jesús le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy.
nunca olvide que cuando Él dice yo soy, la misma frase que le dijo allá en el monte de Sinaí Dios a Moisés. Cuando Moisés dijo, me preguntarán tu nombre, Él le dijo, tú le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Amén, gloria a Dios. Y notarán que cuando Jesús le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y esa palabra yo soy los hizo retroceder y cayeron de espaldas. Fue el poder de la palabra. Se levantaron temblorosos, dice ahí, tímidos de miedo. Pero como lo que está escrito se tenía que cumplir, volvió a preguntarles, les he dicho que a quién buscáis. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno lo buscamos. Y Jesús ya no habló como el gran yo soy, sino habló como el Hijo del Hombre nacido de María. Le dijo, les he dicho que yo soy, pero dejen ir a estos. Y a mí me lo prendieron. Ya no cayeron por tierra, ya no cayeron de espaldas. ¿Por qué? Porque en ese momento, Él no es, y en la segunda vez, o permítanme, la primera vez habló igual que en el monte Sinaí. Moisés, no te acerques porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés, quita tus sandalias de tus pies. Moisés ya no pudo seguir avanzando, ahí se quedó. Imagino que al escuchar la voz, no te acerques, él retrocedió un poquito. Porque es natural retroceder un poquito, es natural. Y luego se inclinó su rostro. Quita tus sandalias de tus pies. Aquí Jesús le dice, yo soy. Y ellos caen también para atrás, de espalda. Caen de espalda. Y cuando caen de espalda, se levantan tímidos. Le vuelve a decir ese dicho, ¿y a quién buscáis? Pero ya, en esta vez ya no hablaba como el gran yo soy del monte Sinaí. En esta vez hablaba como el sacrificio. Yo soy. Yo soy. Entonces lo prendieron y lo llevaron. Y delante de Pilato él dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo enviaría a mis súbditos y ellos pelearían por mí, dijo. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiso decir? Mi reino no es de cosas materiales o naturales. Mi reino es en el asunto espiritual. ¿Ven? Así que, hermanos, los que son de Cristo en su venida ya no verán la muerte física. Porque es tan claro las Escrituras. En 1 de Juan también habla. El aguijón de la muerte es el pecado. Queriendo decir que si en la persona ya no hubiera pecado, ya no tiene. Porque cuando Jesús iba en el huerto de Getsemaní, le dijo a los discípulos, levántense ya, porque el príncipe de este mundo viene, dijo. ¿Pero qué dijo él? Nada. Él nada tiene en mí. Oiga, qué glorioso ese día, otra vez digo. Ahí podremos decir, ya no tienes nada en mí. Ya no tienes nada en mí. Se da cuenta que necesitamos crecer. Necesitamos prepararnos. Necesitamos tomar en serio. No necesitamos andar acusándonos los unos a los otros, juzgándonos los unos a los otros, menospreciándonos los unos a los otros. Necesitamos prepararnos y amarnos los unos a los otros. Ayudarnos si alguien cae, levántele, como dice Gálatas. No condene, porque Dios no nos ha puesto como jueces. No menosprecie, porque el Señor tampoco nos menospreció, nos amó. No tenga en poco, porque Él tampoco no nos tuvo en poco. Nos amó por misericordia. Vamos adelante. Vamos adelante. Luego los que son de Cristo en su venida. Si nos tocaría descansar, pero los que alcanzarán
ellos van a ver ese día glorioso, ese día hermoso que viene, que está preparado de parte de Dios en las visiones que le dio a Juan. Qué hermoso es cuando leemos el capítulo 21. Juan, sube acá y te mostraré la desposada del Cordero, y le muestra una ciudad tan hermosa, con 12 puertas, con 12 muros, con su cimiento, y en las 12 puertas cada uno tenía perlas. Todo eso tiene un significado grandioso, pero va a encontrar que 12 puertas, 12 perlas, 12 esto y 12 el otro, 12 muros. ¿Qué significa eso? El número 12 en la Biblia significa gobierno divino de Dios. Pero cuando a Juan le dice, te mostraré la desposada del Cordero, y le muestra una ciudad, es que le está diciendo Juan, así como esta ciudad que está ordenadita, tiene 12, todo en orden, así la esposa, así quedará la esposa, que es la iglesia, al final de la carrera. Una iglesia con el 12 en su vida, o sea, con el gobierno divino de Dios en su vida. Por eso repito, cuando hablemos del siguiente versículo 24, es hermosísimo. Cuando habla del reino, aquí dice bien claro, y nuestros entendimientos tienen que ser abiertos por el Señor. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, es Jesús el que va a entregar el reino al Padre. Es Él el que va a entregar el reino al Padre. Nosotros físicamente no vamos a ser llevados a ningún reino físico. Ya empezaremos la siguiente noche con la ayuda del Padre. Vamos a ver que Jesús vino. ¿Qué vino a hacer? Que Dios nos bendiga. Es un sumo gozo poder compartir las bendiciones de la palabra del Señor, y el mayor deseo de nuestro corazón es que ustedes y todos seamos edificados en la santísima fe, como dijo el apóstol Pedro, para poder crecer y llegar a ser aquella casa espiritual de sacerdocio santo, que lo dice 1 de Pedro capítulo 2 del 5 para adelante, que como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo delante de Dios. Que el Señor nos bendiga, y deseo con todo mi corazón que ustedes sean edificados en la gracia y en la misericordia del Señor. Saludo a todos los que me puedan escuchar, aún a nuestra hermana Mercedes y en Monserrate. Hacemos presente nuestros saludos, y a todos los tenemos en el corazón, también en nuestras oraciones, deseando que Dios les ayude a crecer en la gracia de Dios. El Señor dijo: en fe, en conocimiento y en estatura para con Dios y los hombres, como fue con el Señor Jesús también. Amén. Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, y será hasta el siguiente culto con la ayuda del Señor. Amén. Gracias, Señor.